Señores, gracias por la sintonía. En este lunes 22 de abril del 2019, Leanta Quintero y un servidor, Ulises Jiménez, les acompañan en esta entrevista y vamos a conversar con Ignacio Ditren. Él es alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, además es un influyente dirigente de la sección, o más bien de la facción del presidente Leonel Fernández. Sí, así Ignacio, es. Bienvenido. Qué bueno tenerlo por acá. Gracias. Hace tanto tiempo que mucho no tiempo. lo veíamos. He estado mucho en el edificio, pero no en el canal. Claro. Bueno, llegó al set, Sí. además con un tema polémico que hoy pues acapara la primera plana de todos los periódicos, que es la confrontación y esta postura de la iglesia que ha tomado con el tema de la reelección y bueno, las críticas que ha hecho a la clase política del país. ¿Qué opinión le merece la posición de la iglesia? Mira, yo pienso que más que la reelección, no hay que quitar peligro, porque las sociedades pueden reelegir a sus mandatarios, siempre y cuando esté contemplado en las reglas de juego. O sea, aquí lo malo, lo que criticamos, lo que estamos en el equipo con el presidente Fernández, no es que el presidente intente reelegirse, es que la Constitución se lo prohíbe, entonces, por segunda vez, variarla para permitir que se pueda reelegir. Ahí es donde está el asunto y donde llamamos la atención, sobre todo el presidente Fernández llama la atención a que hoy en día, y yo lo refiero con mucha frecuencia, en el mundo no hay ideologías. Antes, durante el siglo XX, principio del siglo XX, se popularizó mucho el comunismo, el socialismo, se justificaban algunas acciones por cuestiones ideológicas. Entonces el hombre se aferraba a una ideología y pues luchaba y hasta ofrendaba su vida. Bueno, hoy ocurre en muchos países y hay consecuencias nefastas precisamente por un tema ideológico, ¿no? Bueno, pero no tanto ideología, lo que hay es más fanatismo religioso en un caso. Porque el tema del socialismo está haciendo mucho daño en la región. Bueno, el socialismo es un socialismo disfrazado, diría yo. Totalmente. Disfrazado. Y el caso de Venezuela, eso no hay ideología por ningún lado por ahí. Eso nosotros no lo apoyamos. Entonces hoy en día lo que los países cuentan es con reglas de juego, que normalmente son sus leyes y la ley de leyes, que es la Constitución. Entonces lo penoso es que incluso todavía si de acuerdo a esas reglas de juego, como establece la Constitución, se modificara la Constitución, porque tú cuentas con los votos para hacerlo. Bueno, el soberano, que es el pueblo, te dio la inmensa mayoría para que lo hagan, pero resulta que no están los votos. Entonces ahí viene el cuestionamiento, ahí viene, tú piensas, ¿cómo es que lo van a lograr? En base a corrupción, en base a imposición, en base a dádivas. Entonces realmente eso no le hace ningún daño al país y mandamos un mensaje muy negativo a la sociedad, incluso a nuestros familiares, a nuestros hijos. Como decía la iglesia, o sea, no puede ser que el fin justifique los medios. Ignacio, ¿cómo entonces se avisora? ¿Existe realmente esa luz al final del túnel que pueda solucionar un conflicto tan directo como el que hay en el Partido de la Liberación Dominicana? Dos facciones, Leonel, Danilo. ¿Cómo echarle un poco de agua al vino y lograr que la situación se pueda diluir? Bueno, yo pienso que el presidente Danilo Medina es una persona bastante inteligente. Tiene lo que le ocurre a casi todo político alrededor, algunas personas que lo malaconsejan, que le gusta, que quieren, que entienden que deben quedarse a cualquier precio porque les está yendo bien o por la razón que sea. Todavía pueden pensar que el presidente lo esté haciendo bien, pero Leonel lo hizo bien. Y cuando la Constitución se lo impidió, no quiso reelegirse. O sea, el hecho de que tú hagas la cosa bien, para eso te eligen, para que lo haga bien. Y yo creo que el presidente Medina lo ha hecho bien, muy bien. Entonces su mejor legado es exhibirlo, lo que le permitió la Constitución, y no borrar todo eso
con malas prácticas o malas acciones. Usted personalmente, ingeniero, usted personalmente piensa que Danilo está en reelección. Yo pienso que él tiene la tentación, que lo están empujando a eso, pero sé que como un hombre frío, un hombre con bastante experiencia, va a poner en una balanza sus gestiones para que tengan la valoración que hasta ahora han tenido sus gobiernos, igual que los otros del Partido de la Liberación Dominicana. Va a poner eso por delante a las tentaciones que le están tratando de imponer algunas personas, la mayoría que no son ni siquiera PLDistas tradicionales, sino enganchados a PLDistas a última hora, y como les ha ido bien, no le importa, porque no han tenido que construir como nosotros durante tantos años un instrumento que ha permitido que la República Dominicana haya avanzado como hasta ahora ha avanzado. Ahora, todas las cartas están sobre la mesa y el mismo tenor de la pregunta anterior de Ulises. De haber un pronunciamiento a favor de la reforma constitucional, dice, bueno, sí, vamos a intentar hacer la reforma de la Constitución y nos vamos a la reelección. La facción de Leonel Fernández tiene puesta esa carta sobre la mesa. ¿Sabe qué van a hacer si esto se presenta? Mira, ¿la estrategia está montada? A diferentes niveles se discuten muchas cosas, pero no podemos partir de supuestos. Tenemos que entender que simplemente la sensatez va a primar. Y si no prima, sabrá Dios qué pasará. Pero hasta ahora preferimos pensar que la sensatez primará. Sobre todo viendo las voces de alerta de diferentes sectores. La iglesia en sentido general no es poca cosa en una sociedad. Y la católica, que es la que predomina aquí, correcto, tiene demasiado peso. Entonces no creo que ningún gobierno quiera enfrentarse a un sector como eso. Pero no solamente la iglesia, son muchos sectores que han advertido sobre esto, incluso desde dentro del partido. Entonces, si escucha desde dentro del partido, si escucha a la iglesia, si escucha o lee, observa o estudia las diferentes encuestas que dicen que más de un 70% de la población se opone a una nueva reforma de la Constitución. Entonces, el papel de un gobernante es ver, no es que yo creo que eso está bien, es que piensa la mayoría. Y entonces normalmente tú terminas actuando como dice la mayoría y acata lo que dice la mayoría. Para que pueda haber una solución de una crisis tiene que haber actitudes y tienen que haber señales. Se reúne Leonel Fernández con Danilo Medina, se sientan en la mesa, dialogan la situación, son los dos líderes del partido, dialogan la situación del partido. ¿Ha habido alguna señal de parte y parte que tiendan a buscar una solución a este conflicto? Bueno, por lo menos tú ves las dos últimas reuniones del comité político. Sí, pero allí no se tratan esos temas. Bueno, pero tú ves la actitud, porque cuando... mira, alguien me dijo, mira que hay un tsunami dentro del PLD. Un huracán. Un huracán. No, probablemente haya esta diferencia. Hasta ahora esta es la única diferencia que se visualiza así a lo interno del partido. Tampoco es poca cosa, ¿no? Bueno, pero... Es la peor crisis que ha sostenido el partido. O sea, no es poca cosa. No lo veamos... No lo simplifiquemos. No lo estoy minimizando. Ahora, es que hay una cosa que se llama Constitución. Y hay también ahora un nuevo marco legal, que es la nueva ley de régimen electoral y la ley de partidos políticos, que establece unos plazos fatales. Claro. Unos plazos... Tienen el tiempo encima. El tiempo encima. O sea, sí, sería hacer algo demasiado atropellante, demasiado feo. Y no creo que alguien que haya sido capaz de hacer unas gestiones como la que ha hecho el compañero Danilo Medina vaya a estropear eso haciendo algo apresuradamente. Ya nosotros estamos a 22 de abril. A 22 de abril. Para colmo, tenemos un nuevo fin de semana largo. Claro. La semana que viene, que es el 1 de mayo, que pasa para el lunes. Todos esos días feriados son tiempos que va recortando. Y entonces, cuando tú tienes que una institución como la iglesia, en una semana emblemática como es la Semana Santa,
te da esta voz de alerta, es para reflexionar. Pero también, hay que ver que, por ejemplo, la esposa del presidente es una persona muy ligada a la iglesia. es una católica ferviente. Una católica ferviente. Sí. Y tiene que estar sentada con él, explicándole, Danilo. Además, Pero a han veces salido esos consejos no otras llegan. ¿Cómo es? A veces esos consejos no llegan. Depende de quién venga. Tu esposa es alguien que te llega mucho. Y pienso que ella juega un gran papel. Pero además, Pero lo que he entendido, perdón, he sabido, por cosas que hablamos entre compañeros, que ha habido una queja del presidente Medina diciendo, pero yo no he dicho nada. Como quien dice, yo no he dicho nada, yo no he dicho que me voy a reelegir. Lo están diciendo 2 o 3, yo no he dicho nada. He oído eso. Como que lo están acusando de cosas que él no ha dicho. Claro, pero es su gente. Pero usted conoce. Sí, pero gente usted, muy cercana. hemos- Gente muy cercana, pero demasiado cercana. usted conoce a Danilo Medina. Sí. Usted sabe que Danilo Medina es bien calculador y bien frío. Además, visionario. Precisamente por ser visionario sé que no lo va a hacer. Naturalmente, él está, por ser una persona calculador, yo pienso que él, no te voy a decir que no desee reelegirse. Ahora, una cosa es que tú desees, otra cosa es que pueda. Ahora, por ser calculador, como tú dices, está esperando tal vez el último momento. El último momento. Y le conviene Que- esa incertidumbre, no, no, además, no, que ahí voy, mantiene además al ahí país voy. de esa Exacto. manera. Sí, ahí voy. Esa espera hasta el último momento le puede hacer más daño que bien. ¿Por qué? Porque entonces se va deteriorando la imagen del gobierno. A él, pienso yo, le conviene un cambio de rumbo, establecer, aunque sea de manera privada, con Leonel, acallar las voces que en su entorno están hablando de reelección a cualquier precio. Porque lo malo es que hay muchos de ellos que son imprudentes, algunos compañeros cometen el error de decir como que lo van a hacer de cualquier manera. Exacto. Que la van a imponer. Y entonces eso va deteriorando la imagen bien ganada que tiene el gobierno. Entonces tiene que sopesar si esa espera conviene a su imagen de un... Tú sabes, solo que cuestionar su naturaleza democrática. Entonces ya eso es algo... Sí, porque hay gente que dice que esto puede inclusive acarrear Y una entonces, dictadura. ¿qué otra en el futuro. cosa no hace bien? Y también a veces tú tienes que sopesarlo. Depende de lo que te rodea. Entonces, lo que te rodea en la región son gobiernos que van por el mismo camino. Entonces te contamina. Lo que está pasando en otras naciones de la región, entonces hace que todo el mundo ponga los ojos y que te acusen de lo mismo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua y de lo que podría pasar en Bolivia. Entonces ya ahí tienes que tú... ¿Nosotros corremos ese riesgo, ingeniero? Yo no creo que lleguemos ahí. Es más, yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro y le puedo decir a la población que al final la sensatez va a primar. Al final entiendo que, mira, hay incluso quienes están siendo tan mezquinos, algún sector que lo que quiere es, ya están planteando, bueno, que no sea Danilo, pero que tampoco sea Leonel. Bueno, pero que Leonel no tiene ningún impedimento constitucional. Entonces la ley... Pero no hay posibilidad de una tercera vía en el PLD. Bueno, Parece si que la la- sociedad así lo requiere, si la sociedad lo expresa, porque para En eso... las primarias, ¿no? Pues, No, pero están las están primarias, están las primarias y están métodos modernos que se usan en los medios de comunicación y en la política para determinar qué quiere la sociedad, que son las encuestas. Bueno, Entonces pero- el problema es que tú encuentras que ningún compañero realmente ha podido encantar como para eso. Y lo lógico es que el partido quiera retener el poder. Pero ya el partido decidió que sea vía primaria, que se decida Claro. quién va a ser el candidato. Exactamente. Y el que quiera adversar al presidente Leonel Fernández, que Que lo haga se ahí. mida. que se vaya a ese escenario. Esa es la vía democrática que tenemos. Incluyendo Sí. a Danilo luego de una modificación a la Constitución. Es que no, porque es que ya... Eso es innegociable para los leonelistas. Claro. Es innegociable. Pero oye, ¿por qué? No es que sea innegociable, es que realmente estaríamos haciéndole un flaco servicio a la sociedad y al país. Porque es que, mira, una de las cosas maravillosas que tienen los Estados Unidos es el respeto a su Constitución. Es más,
En Estados Unidos tú has visto catástrofes que se han dado de un individuo que se vuelve loco y comienza a matar gente. Porque hay una enmienda en la Constitución que permite que cualquier ciudadano norteamericano pueda tener el arma o las armas que quiera tener. Y cuando ha habido incluso hasta presidentes que han querido revisar esa enmienda, dicen, no, eso me lo permite la Constitución. De hecho, yo me quedé maravillado con una película que vi que se llama Hasta el último hombre. Y en esa película yo veo que la trama es hablar de la enmienda número 42, que creo que es un joven médico que se enrola, pero no quería poner la mano a las armas. Y le hicieron una corte marcial, lo llevaron a una corte marcial, porque se resistía a ponerle por un problema de trauma que tuvo de un muchacho, que su papá había sido un veterano de guerra. Y haciendo alusión a la enmienda número 42 o 46, no me acuerdo, que tuvieron que dejarlo en el ejército, y él terminó salvando muchas vidas. Entonces, en nuestro país, nosotros tenemos que aprender a respetar ese librito que está ahí, que se llama Constitución, que es la espina dorsal de una nación. Yo le pregunto, ingeniero, en el esquema actual, en el Estado de Derecho y democrático que vivimos, ¿es posible que un sector tome partida en un ambiente que no le corresponde? Que la Iglesia Católica, siendo garante de una fe, de una tradición cristiana, tome partida en el ambiente político y pueda influir para que cambie el pueblo de opinión en un momento determinado. O sea, ¿usted como político ve eso bien? Bueno, ¿es favorable? Recuérdese que esa es la misma iglesia que en el 63 arengó para que no se reconociera el gobierno constitucional del profesor Bosch. Eran otros tiempos. E incluso pero era un gobierno constitucional, sí, el de Bosch. Pero tal vez el advertirlo ahora sea como una especie de algo que está muy de moda en la iglesia, que es pedir perdón. Tal vez sea una forma de pedir perdón por lo que hicieron en el 63. O sea, lo que se reivindica la iglesia con eso, claro. Una especie de reivindicación. De reivindicación, porque esa es la regla de juego de una nación. Porque incluso hay mecanismos para modificar la Constitución. Lo que no está bien es que en medio de un juego tú cambies la regla de juego. O sea, porque tú puedes hacerlo para el porvenir. Vamos a suponer que de forma constitucional, mira, a partir de ahora, de las elecciones que vienen, del 24, se va a permitir esto y esto y esto. Okay. La reelección va a ser indefinida, o va a ser un solo periodo, o van a ser 3 periodos, o lo que sea. Pero es para el porvenir. No es en medio de un juego. En medio de un juego de béisbol tú no puedes decir que en vez de 27 outs van a ser 30 outs. O tú no puedes decir que a partir de ahora, porque a mí me conviene, tengo un hombre en primera, ahora vamos a correr por tercera y porque el de primera está más cerca. No, en medio de un juego de dominó, tan sencillo como un juego de dominó, tú no dices que Capicúa no son 25, son 50 para tú irte más rápido. Entonces es cuestión de sensatez, de respetar lo que está establecido. Yo pienso que lo que está en juego es la historia del partido, es el partido mismo, es el legado que le hemos dejado a la sociedad, que hemos transformado este país, que nadie puede negar. Incluso el Banco Popular y Fran Moya Pons publicaron un libro que se llama 50 años después, que del 63 al 2003, ¿verdad? 2003. Y se ve cómo se ha transformado la República Dominicana. Y de ahí para acá, el Partido de la Liberación Dominicana tiene una preponderancia y una participación del 2004 activa, para acá, claro. El crecimiento económico, la estabilidad es envidiable. Claro. Es más, y la mejor demostración de cómo vamos, y el presidente Medina es parte de eso, primero porque fue parte de los gobiernos, de los primeros gobiernos que dirigió, del partido que dirigió el compañero Leonel, y más lo que él está dirigiendo. Y hay que ver que cuando tú tienes una atracción de migrantes, quiere decir que desde fuera están viendo que las cosas en este país funcionan. Entonces tú ves aquí muchas personas de Sudamérica, de Venezuela, de Colombia, de Haití ni se diga, porque esos somos vecinos y es donde primero pueden llegar. Pero tú tienes muchos de Puerto Rico, muchos chinos,
Entonces, muchas personas mirando en este país, bueno, la gente que quiere hacer inversión, entonces eso no podemos dañarlo simplemente porque 2 o 3 personas quieran imponerse a pesar de la Constitución. Bien, ingeniero, se nos acabó el tiempo. El tema es largo y Qué extenso. No, y quedan muchas preguntas cosas en el tintero. que no se puede desarrollar por la falta de tiempo. Pero eso nos deja la oportunidad de poder invitar para una próxima vez. Así como dice la canción, volveré. Claro que sí. sobre todo en el ámbito en político esta electoral. posibilidad de un diálogo franco y abierto. Bueno, está bien, pero podemos modificar la Constitución, pero a futuro, aún con una aplicación a futuro. Sé que me llamarán para decirme, ingeniero, usted tuvo visión. Bueno. Leonel y Danilo se pusieron de acuerdo. Bueno, Ojalá. yo tengo toda la esperanza puesta en eso, porque si el PLD se va a pique, nos perdemos totalmente Así como es, nación porque hay una democrática. oposición muy débil, entonces realmente Claro. el PLD es el partido más fuerte Claro. y eso hay que preservarlo. Muchísimas gracias, ingeniero, por Así habernos es, acompañado. Que tenga feliz día. Muchas Ulises, gracias, como igualmente. siempre, un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por su compañía. En mi caso, nos vemos ¿Y esta esta noche noche? en la emisión estelar. A las 11.